Buenas noches para ustedes, para nosotros media tarde. Que Dios nos bendiga, nos acompañe en este breve tiempo que vamos a compartir. Así que la pregunta es, ¿por qué somos tentados? El texto que tú leyó justamente dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación para que después de ser probado pueda gozar de la vida eterna. Todos los seres que Dios creó, todos son probados. Todos los mundos han sido probados. Pero bueno, el problema comenzó en el mismo cielo. Y hay algo interesante en esto, ¿no? El viernes a la noche teníamos un programa con Perú, justamente hablando sobre la entrada del pecado al mundo. Y generalmente para que haya tentación tiene que haber tentador, exterior o interior. Y esta es nuestra condición actual. Nosotros sufrimos tentaciones internas y externas. Por eso dice Pablo que tenemos que vencer el pecado, la carne, el mundo y el diablo. Al decir la carne se refiere a nuestra propia naturaleza, la cual origina también tentaciones. Pero es un misterio en el caso de Satanás, porque en el caso de Satanás no había nadie para tentarlo. Y este es el gran misterio. ¿Cómo se originó el pecado en un ser santo? Y como lo describe Ezequiel e Isaías, un ser muy especial, creado de una manera especial, que era superior a los ángeles. Este es el gran misterio que nosotros no podemos entender. Pero después que él pecó, se transformó en un instrumento de tentación. Y el mundo no fue el único lugar donde él procuró vencer, sino que todos los mundos fueron probados. En todos los mundos está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Primero es escrito, página 40, cuando la sierva del Señor visitaba uno de los planetas, los que recuerdan este párrafo donde ella se encontró con Enoc, que estaba de visita en ese planeta. Ella preguntó a los residentes de ese mundo por qué ellos eran tan hermosos, eran perfectos, conservaban. Bueno, ellos dijeron, no hemos desobedecido a Dios, no hemos caído en la tentación. Así que todos somos probados. Todos los seres que Dios creó pasan por la prueba. ¿Y por qué? Un pensamiento de la meditación matinal a fin de conocerle dice así: un carácter que no ha sido probado no es digno de confianza. Ahí encontramos una razón por la cual Dios permite la tentación. Y este mismo libro dice que las tentaciones son herramientas en las manos del Señor para ayudarnos en nuestra preparación. Debemos ser probados mediante la tentación para aprender a buscar la sabiduría de Dios y a escapar al refugio en tiempo de angustia. Acá tenemos parte de la respuesta por qué somos tentados, ¿no? Voy a repetir, son 3 renglones solamente. Un carácter que no ha sido probado no es digno de confianza. Debe ser probado mediante la tentación para aprender a buscar la sabiduría de Dios y a escapar al refugio en tiempo de angustia. Este mismo libro, en la página 281, voy a leer unos renglones, dice el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas
o tentaciones. Y el comentario dice así: este pasaje no dice que debemos considerar un gozo cuando caemos bajo la tentación, sino debemos sentirnos gozosos cuando estamos siendo tentados, pues la tentación no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Entonces, no es necesario caer bajo la tentación, porque la tentación nos sobreviene para probar nuestra fe y producir en ella los frutos del Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual el Señor prueba a sus hijos. Como hemos dicho, todos los seres que Dios creó han sido puestos a pruebas, todos. Y la misma prueba que tuvo Adán y Eva, lo tuvieron todos los mundos, no caídos. Solo que tristemente nosotros, nuestros primeros padres se dieron a la tentación. Había un solo lugar en el Edén donde ellos podían ser tentados. ¿Cuál era? Donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces debemos tener cuidado de no buscar la tentación. Era un lugar prohibido para Adán y Eva. El Señor le dijo que no se acercaran, porque era el único sitio donde el enemigo los podría tentar. Desobedecieron estos consejos y especialmente Eva voluntariamente se acercó al lugar prohibido y se expuso a la tentación. Así puede suceder con nosotros también. Nosotros tenemos un doble problema. Adán y Eva no tenían tendencia natural al pecado. Ellos solo podían ser probados de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, porque ellos no tenían tendencia natural al pecado. Nosotros sí. Ahora la tentación puede venir de afuera, de Satanás, que es el tentador, como dice Apocalipsis. Puede venir del mundo con sus atractivos, o puede nacer de nosotros mismos. Nosotros podemos generar la tentación. Ayer en la escuela sabática estudiamos sobre las 5 avenidas del alma, que debemos poner custodia, cuidar bien esas 5 avenidas, porque por medio de alguna de ellas el enemigo puede entrar. Y Satanás aprovecha toda circunstancia, dice el Espíritu Profecía. Si estamos prosperando, él va a aprovechar para tentarnos. Si estamos en situación difícil, también va a aprovechar para tentarnos. Si somos muy sabios, también va a aprovechar para tentarnos. Si somos ignorantes, también. O sea, dice el Espíritu Profecía que el enemigo tiene 1000 tentaciones disfrazadas para cada ocasión, para cada gusto. Así que no es una ni dos, son miles. Y esto podríamos decir en el caso de Cristo, ¿no? Después de su bautismo, él fue al desierto. Dice el Evangelio que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado del diablo. Pero dice, Cristo no fue con la finalidad de que el enemigo venga a tentarlo. Él fue con otra finalidad, prepararse para su ministerio. Pero ahí estaba presente el enemigo. O sea, busquemos o no la tentación, el enemigo siempre estará presente. Gracias a Dios, Jesús salió victorioso. Dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 13. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que Dios permite la tentación, pero no es Él el que tienta, sino que cuando da permiso al enemigo para que nos tiente con un objetivo en nuestra vida, es cuando Él lo permite.
Pero acá dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Así que aunque andemos los buenos caminos, aunque estemos haciendo todo lo correcto, la tentación no anda lejos de nosotros. Y si andamos en malos caminos, anda más cerca todavía, ¿no? Por eso dice, no debemos buscar la tentación, no debemos exponernos a la tentación. Ella vendrá, aunque no la busquemos. Pero si la buscamos, entonces estamos en peor situación aún. Vamos a leer algunos versículos. Si bien el hermano dijo que cerraría los micrófonos, yo quería que alguno me pudiera ayudar con algunos versículos que vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice así: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Bueno, aquí tenemos una promesa hermosa, ¿no? No, las tentaciones no son sobrehumanas, están dentro de la cualificación humana. Y Dios no permitirá ser tentado más allá de lo que nosotros podemos soportar. Por lo tanto, si nos vence la tentación, no es porque la tentación ha sido imposible, sino que algo ha fallado en nuestra relación con Cristo que hizo que la tentación tuviera la victoria sobre nosotros, ¿no? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mateos 4:3. Dice así: la experiencia de Cristo, vino al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Justamente cuando nosotros estamos, como dijimos hoy, ya sea en el éxito o en una gran necesidad, Satanás se hace presente, ¿no? Para aprovechar esa situación, ¿no? En el caso de Jesús tenía hambre después de 40 días de ayuno, apareció el enemigo. Se presentó como un ángel de luz enviado del cielo con un mensaje especial de parte de Dios para el Hijo, ¿no? Pero ¿en qué palabras Jesús descubrió que este no era un ángel del cielo? ¿En qué palabras? Cuando él dijo, si tú eres hijo de Dios. Si él era el del cielo, no estaría dudando de que Jesús era el Hijo de Dios. En estas palabras, Cristo descubrió que no era un enviado del cielo. Así también se nos puede presentar a nosotros, como dice el apóstol Pablo. Vamos a leer otro versículo que está en Hebreos, capítulo 4. Vamos a ver. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, tenemos una ayuda especial de parte de Jesús. Él también fue tentado en todo y las tentaciones de Cristo fueron muy superiores a las nuestras, de acuerdo a su condición también como hijo de Dios, ¿no? Y dice en el capítulo 2, verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer
a los que son tentados. En este caso, Jesús no tuvo esa ventaja cuando fue tentado. Él se aferró a su Padre también. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, leemos capítulo 14, versículo 38. Velad y orad, dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, humanamente a veces creemos que tenemos condición para ciertas cosas, ¿no? Como dice, la carne está presto. El espíritu está presto, ¿no? Pero la carne es débil. No debemos olvidar que estamos enfrascados en un cuerpo de carne, sujeto a la debilidad y la tentación, ¿no? Un par de versículos más, el apóstol Pedro, vamos a leer en su segunda carta, capítulo 2, versículo 9, lo siguiente. Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. A los piadosos, a los que viven, procuran vivir en santidad también, ¿no? Así, queridos hermanos, ¿con qué objetivo el Señor permite la tentación? Él tiene un proceso para hacer en nuestra vida, para que no nos sintamos autosuficientes, para que sepamos buscar al Señor en los momentos de necesidad, auxiliarnos, refugiarnos en Jesús para poder salir victorioso contra las tentaciones. Voy a leer algunos pensamientos en el libro. Hay un libro especial que se llama Promesa para los últimos días, y este capítulo justamente habla promesa para los tentados. Dice, Cristo nunca abandonará al alma por la cual Él murió. El alma puede dejarlo a Él y caer rendida por la tentación, pero nunca puede alejarse Cristo de uno a quien ha comprado con su propia vida. Este párrafo debemos entenderlo en forma correcta también. El alma puede pecar, caer en la tentación, ser rendida por la tentación. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? David y otros fueron rendidos por la tentación. Pero, a pesar de haber sido tentados, sintieron pesar por su pecado y pidieron al Señor ayuda. Entonces hay una diferencia entre el alma penitente y el alma impenitente. El alma penitente es aquella que, a pesar que comete errores, a pesar que se cayó víctima de la tentación, él reclama a Dios por auxilio, pide al Señor ayuda, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia. El alma impenitente peca, no siente ni un remordimiento, no siente nada, ni siquiera pide a Dios ayuda, ¿no? Ese es el impenitente. Pero para el alma penitente, aunque caiga rendida en la tentación, Dios promete no abandonarla. Otro pensamiento dice, cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas, acudamos a Dios para luchar con Él en oración. No nos dejará volver vacíos, sino que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío de Satanás. Qué maravilla, ¿no? Para quebrantar el poderío de Satanás. Hay un texto que dice, cuando el alma confía en el Señor, se torna todopoderoso. Parece una palabra fuerte, pero es verdad, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece, ¿no? Entonces, Jesús se compadece de nuestras debilidades y está dispuesto a darnos la fortaleza para soportar las pruebas, resistir las tentaciones de Satanás, si deponemos nuestras cargas sobre él. Satanás nunca podrá causar daño eterno al que Cristo haya preparado para la tentación mediante su intercesión. Daño eterno. Puede causar daño temporal,
pero no eterno. ¿Para quiénes? Para aquellos que Cristo haya preparado para la tentación mediante su intercesión. Porque en Cristo hay gracia para cada alma. Se ha provisto en él un camino de escape, de manera que nadie necesita caer bajo el poder del enemigo. Podemos ser tentados, pero no necesitamos caer, como leí el pasaje inicial. No, la tentación no es excusa para caer. Fue muy fuerte, ¿no? Bueno, Satanás me venció. Nunca hay excusa para caer en la tentación, excepto la nuestra. ¿Mm? Ahora, interesante que en Números 14, 22, en Salmos 78, 18, no lo vamos a leer, solo vamos a mencionarlo, dice 106, 14, dice ahí que el pueblo de Dios tentó a Jehová. Y acá encontramos un tema interesante, ¿no? Nosotros somos tentados por el enemigo, pero ¿podemos nosotros también ser instrumentos de tentación para otros? Sí, también. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a tentar a Jehová? En Números 14, 22 dice, 10 veces me tentaron. En otra versión dice, me provocaron. ¿En qué sentido nosotros podemos tentar a Jehová? No de la misma forma en que nosotros somos tentados, ¿no? Por nuestra perseverancia en el pecado, podemos hacer que Dios retire su misericordia, como pasó con Israel muchas veces. Él quitaba la protección y quedaban a merced del enemigo. En ese sentido, dice él, me tentaron, me provocaron a ira, para que yo lo entregue en manos de impíos. Entonces, eso significa tentar al Señor, provocarlo al punto que Él separe de nosotros su protección y quedamos expuestos a los golpes del enemigo. En ese sentido es que está escrito estos versículos, como sucedió en Israel y con muchas personas también. Entonces, en Cristo el alma tentada encuentra ayuda perfecta y completa. Los peligros acechan en todos los senderos, pero todo el universo celestial se interesa en actitud de alerta para no permitir que nadie sea tentado más de lo que pueda soportar. Cuando el hombre es tentado, todo el universo está observando. ¿Qué vamos a hacer? Cuando Eva estaba siendo tentada, todo el universo estaba mirando a ver qué vamos a hacer. ¿Qué iba a hacer Eva? También, queridos hermanos, cuando nosotros estamos frente a la tentación, todo el mundo celestial está observándonos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedir ayuda al cielo y huir de la tentación? ¿Vamos a confiar en nuestra sabiduría, nuestra fortaleza? ¿Qué vamos a hacer? El cielo está mirando. ¿Qué hacemos nosotros en el momento en que somos tentados, ¿no? Dice, el Padre Celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que les sobrevenga al creyente. Hay otro texto que dice que el Señor es el que maneja la perilla del horno de la aflicción. No permitirá que el calor sobrepase nuestras capacidades. Así es, queridos hermanos, esos son los instrumentos en las manos del Señor, pero a su vez el Señor promete ayudarnos, nos promete dar la fuerza para vencer la tentación. Un pensamiento más para concluir. Cristo nunca abandonará a aquellos por quienes murió. Nosotros podemos dejarle y ser abrumados por la tentación, pero Cristo nunca puede desviarse de un alma por el cual Él dio su preciosa vida para rescatar. Todos los que busquen en Dios el auxilio, aunque hayan caído víctimas de la tentación, el Señor está dispuesto a rescatarlos nuevamente y darles el triunfo final sobre la tentación. ¿Cuándo estaremos exentos de tentación? O cuando descansamos, ya no hay más tentación en el sepulcro, o cuando estemos con Cristo en su santo reino, entonces ya no habrá
más tentación. Que Dios nos bendiga. Tenemos promesas maravillosas. No podemos esquivar las tentaciones. Ellas vendrán sí o sí. Pero tenemos una garantía de ayuda de parte del Señor. Que Dios nos bendiga. Y como decía el texto inicial, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que él sea probado, obtendrá la vida eterna. Que Dios bendiga a todos. Amén.